Comandamos piedras de la red. Tienes el problema de que el disco duro de tu portátil o laptop se te está quedando pequeño, ya se va llenando, ya tenemos la barrita roja, pero estos dispositivos no son como los ordenadores de sobremesa, que le podemos poner más de un disco duro. Espera, sí que se puede. Y en este vídeo te voy a enseñar 5 formas diferentes de añadir un segundo disco duro. Soy Sdichi, técnico informático desde hace más de 20 años y te traigo toda mi experiencia para ti. No te lo pierdas. Método número 1. Y es que si tu portátil tiene lector de DVD o de CD, que ya no se usa, ya nada está en CD o en DVD, pues puedes quitárselo y aprovechar ese hueco para poner un disco duro, ya que al fin y al cabo los lectores y los discos duros usan SATA. Lo que pasa es que hay tanto hueco que el disco duro se queda ahí colgando y eso queda fatal. Pero por suerte, en AliExpress y en Amazon y en toda esta mierda, te venden un accesorio que es como este, que es bastante baratillo y te permite meter el disco duro dentro de la zona del DVD. Aquí tengo el material: portátil con lector, el disco duro SSD y el adaptador. Extraeros el del lector de DVD, que prácticamente todo, simplemente tirando un poquito, ¡voilà! Fuera, quitado. Ahora simplemente coloco el disco duro dentro de la carcasa adaptadora, lo atornillo con la parte de abajo para fijarlo. Lo bueno es que ya el destornillador y los tornillos te vienen con el propio accesorio. Y ala, para adentro. Y ya está, con esto le has puesto un segundo disco duro a tu portátil. ¿Y qué puedes hacer con el lector de DVD? Pues puedes reutilizarlo como lector de DVD externo. Si no sabes por dónde empezar y cómo hacer estas cosas, pues aquí te dejo un vídeo en el que te lo muestro. Método número 2. Y es que el gran problema que todo el mundo piensa en un principio es que ya como los portátiles son tan finos y cada vez se parecen más a tablets que a portátiles, ¿dónde coño hay espacio para un disco duro? Y menos aún para un segundo disco duro. Aunque no te lo creas, muchos de los portátiles están pensados para poner dos discos duros, aunque sean extremadamente pequeños, porque ya los modernos vienen con discos duros M2 que son extremadamente pequeños y te pueden dar cabida para dos discos duros M2 o para uno M2 y uno SSD. Fíjate, aquí tengo uno de ejemplo abierto. Os hay conectado un disco duro M2 y hay espacio para un segundo. Fíjate cómo hay espacio de sobra para poner más de un disco duro, pero evidentemente disco duro pequeñito, portátil pequeñito, disco duro pequeñito, pequeñito de tamaño, no de capacidad. Cuanto más pequeño y más capacidad, más grande el precio. Ironías de la vida. Ahora claro, tú dices, pues me voy a comprar un portátil, ahora mismo no le voy a poner un segundo disco duro, pero quiero ponerse en un futuro, cuando ahorre dinero. ¿Cómo sé en cuál puedo poner? Porque esto que te estoy mostrando no se ve en todos. Unos sí lo tienen, otros tienen para dos discos duros SSD, otro simplemente cabe uno. Y si te lo compras en una tienda como MediaMarkt o lo que sea, tú le preguntas esto si tiene capacidad para dos discos duros o lo que sea y te va a decir, tiene Wi-Fi y tiene Windows con antivirus. A ella no le puedes sacar más. Por lo tanto, es mejor que te informes primero por internet, veas sus características y si tiene la capacidad para un segundo disco duro. Método número 3. Si no cabe segundo disco duro dentro del portátil, pues lo ponemos por fuera. Coges cualquier disco duro y lo conectas por USB al ordenador. Y ya con eso tienes 2, 3 o lo que quepan según los conectores USB que tenga el portátil. Y puedes convertir en USB cualquier disco duro, grande, pequeño y medio pensionista. Ventaja, que el disco duro lo puedes llevar de un ordenador a otro, muy fácil de instalación, no tienes que abrir el portátil, que es lo que da mucho miedo, y quieras que no, de un solo conector puedes ir poniendo diferentes discos duros. ¿Que no sabes cómo conectar cualquier disco duro por USB a un ordenador? Pues aquí tengo un vídeo en el que te muestro todas las formas. Método número 4. Otro método, que es hacer un poquito de trampas, es que en vez de poner dos discos duros, pongas uno de muy alta capacidad, 1 tera, 2 teras, 4 teras, vamos, a esos niveles, y que lo dividas en 2 o en 3 o en más particiones. A efecto de trabajar con tu ordenador, es como si tuvieras más de un disco duro, aunque estés usando solo uno. Al fin y al cabo, también es una fórmula para conseguir el objetivo sin comernos la cabeza. Hay que ser creativo. Lo que pasa es que para esto necesitas programas que hagan este fin, y si no conoces ninguno, no sabes cómo empezar, no sabes cuál es mejor o cuál utilizar, aquí te dejo un vídeo en el que te explico todos los programas, todos los tipos de opciones que hay para hacer particiones en tu ordenador. Método número 5. Y ya, el último truco, el ingenioso, es que si no te cabe ningún disco duro en tu portátil, pues conéctalo a otro ordenador desde ese ordenador. Comparte el disco duro y que sea tu portátil el que se conecte a él. ¿A qué mola? Con ello tienes otro disco duro en tu portátil cuando en realidad no está conectado. Dentro de Windows, a lo mejor ya lo conocías, tú puedes compartir una carpeta. O sea que esa carpeta se comparte en la red de tus ordenadores y otro ordenador puede meter ficheros, leerlos, editarlos o pasar ficheros. Y el disco duro sigue siendo, a efectos de Windows, una carpeta extremadamente grande donde está todo. Tú también
la puedes compartir. Simplemente, una vez que hayas abierto este equipo, vete a tu disco duro, botón derecho, propiedades, le das a la pestaña compartir y le das aquí uso compartido avanzado. Activas compartir esta carpeta, le das al botón permisos y en todos tienes que elegir los permisos que quieras dar. Lectura o escritura o control total, que básicamente son los dos. Le das a aplicar, le das a aceptar y le das a cerrar. Pues ya tienes el disco duro compartido. Ya desde el ordenador del portátil accedes al disco duro poniendo esta dirección, donde esto es la IP del ordenador y esta es la letra del disco duro. Lo único que tienes que tener en cuenta es que el ordenador donde está el disco duro te tiene que estar encendido, porque si está apagado no se puede compartir el disco duro. Solo tienes que tener en cuenta eso. Y si en el último paso te has perdido o ya eso de entrar en la dirección concreta no sabes cómo hacerlo, pues entra aquí en el que explico detalladamente cómo compartir una carpeta. Y como te he dicho, un disco duro sigue siendo para Windows una carpeta. Entonces ahí podrás verlo todo con más detalle. ¿Qué te han parecido todos estos trucos? ¿Se te ocurre alguno que debería estar? Pues escríbelo en comentarios, que te leo. Espera. No te vayas todavía. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas ni este que te dejo aquí, ni este que te dejo aquí. O así. Y tu like fuerte hacia arriba y dale aquí abajo para suscribirte al canal. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, fieras!